Doctor Rivas, usted como candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, en días pasados se refirió a la polémica sobre el censo que actualmente se desarrolla. ¿Podría por favor ilustrarnos un poco más sobre este tema? A propósito del censo, sí, es un tema interesante, es un tema importante. Lo que tú dices es un tema de actualidad, es un tema vigente, pero además de ser un tema importante, actual, vigente, es un tema polémico. Es una cuestión que en este momento ha causado de pronto más incertidumbre que certeza en el pueblo colombiano. Los ciudadanos están con una cantidad de interrogantes sobre el censo, porque entre otras cosas las redes sociales se han encargado de difundir una cantidad de especies que de verdad no son ciertas. Decir, por ejemplo, que el Estado colombiano, en este caso representado por el gobierno nacional, pretende con el censo recibir una información, recaudar una información, recopilar una información privada para robarse las elecciones. Eso es una afirmación de grandes alcances. Robarse unas elecciones, eso es imposible. ¿Por qué dice la gente esto? Porque sencillamente asocian el censo antes de las elecciones para Congreso y las elecciones para presidencia. De pronto no fue oportuno por parte del gobierno haber hecho este censo en este momento, porque la gente inmediatamente, y las redes se han encargado en alimentar esta especie, analizan que esa información es para utilizarla en las elecciones venideras. El censo es inoportuno desde todo punto de vista por el momento electoral que vive el país. De pronto, si se hubiese hecho este censo hace un año, las cosas serían diferentes, o hacerlo posteriormente a las elecciones. De todas maneras, este gobierno está en sus postrimerías, está terminando, estamos a un semestre de que el señor Juan Manuel Santos salga de la presidencia, y no le veo la utilidad para este gobierno. Este censo no tiene ninguna utilidad para este gobierno. Es posible que si el censo prospera, que lo dudo por las argumentaciones que en este momento están ventilando contra el censo, de pronto este censo en el camino podría fracasar. Digo que no puede ser utilizado en este gobierno, y contrario a lo que el presidente ha dicho, que va a recaudar la información de todos los colombianos para poderle llevar los servicios y poderle suplir las necesidades a la totalidad del pueblo colombiano, eso es imposible, porque el censo, si se elabora, va a tener unos resultados, digo yo, en 6, 8, 10 meses, cuando el señor presidente actual ya no esté en la presidencia. Ahora, pretender que con un censo se van a solucionar los problemas porque la gente está informando sus necesidades, lo veo difícil. En cuanto a que en censos pasados ha sucedido lo mismo, se ha tomado información y cualquier colombiano puede verificar el estado de pobreza en que se encuentra la mayoría de la población del país. Entre otras cosas, somos aproximadamente 1.124 municipios, y es muy fácil hacer la cuenta. Suena un poco duro, pero es la realidad. De los 1.124 municipios, tenemos 1.000 municipios en absoluta pobreza. ¿En dónde están las soluciones? ¿En dónde los gobiernos anteriores, en dónde los censos anteriores han solucionado los problemas? De pronto se hacen unos diagnósticos con el fin de buscar solucionar, pero que el censo haya sido la herramienta básica para llevarle alimentos al Chocó, para llevar comida a La Guajira, para llevar necesidades básicas insatisfechas a los habitantes de Tumaco, que entre otras cosas es la problemática social más grande que tiene el país en este momento, precisamente porque nunca se solucionaron los problemas. Allá el censo absolutamente ha servido para nada, los anteriores, y de pronto 500 años antes, buscando soluciones para toda la costa pacífica, lo único que ha traído son tristezas y desengaños para el pueblo chocuano, que es el pueblo más miserable de este país. Allá la gente se muere de hambre, allá la gente vive en cambuches, la gente no tiene sino un alimento diario, la gente está desnutrida, la gente no tiene salud. De manera que esas críticas del censo yo no las comparto
en el sentido de que se está haciendo una publicidad negativa en cuanto a que el gobierno va a utilizar el censo de manera equivocada. Por el contrario, mi punto de vista, y fue el comentario que hice en las redes sociales, es una cosa totalmente aparte a estos comentarios. Es que para mí el censo es violatorio del derecho a la intimidad. Derecho que es un derecho personalísimo en donde el Estado tiene la obligación de proteger la honra y la intimidad y la igualdad de los seres humanos ante la ley. Estos seres humanos son los ciudadanos colombianos, la totalidad del territorio colombiano, la totalidad de la población colombiana. ¿Qué significa? Ese derecho personalísimo a la intimidad está siendo violado por el gobierno colombiano. Y lo digo sin ningún temor. El gobierno colombiano no está respetando esa intimidad. Hay un rumor allí que de pronto no tenga ningún asidero probatorio, pero en última es el rumor de que es obligación contestar las preguntas al censo y es obligación abrirle la puerta a los encuestadores y es obligación suministrar los datos ya sea directamente al encuestador o vía redes sociales. Eso no puede ser así porque eso es una coacción indebida de parte del Estado para que la gente dé una información privada. El derecho a intimidad en este momento es superior al censo. ¿Qué significa eso? De pronto hay dos derechos. El Estado tratando de buscar unas soluciones para la población colombiana y de otro lado el derecho a mi fuero interno, el derecho a mi forma de pensar, el derecho a esa intimidad que incluye entre otras cosas la intimidad de la familia, la esposa, los hijos y los compañeros, compañeras permanentes, los abuelos, etc. Son datos que son muy personales, que no pueden estar divulgados en las redes sociales, que no pueden estar divulgados por ningún medio. Ahora, encontramos que el señor director del DANE nos garantiza que esos datos van a ser solamente utilizados para el bienestar futuro de los colombianos. Eso puede ser una afirmación y un comentario de muy buena fe de parte del señor director del DANE, pero que en la práctica no tiene ninguna validez. Todos sabemos que las redes sociales no son seguras. Yo no hablo de las redes sociales en general, hablo en concreto de los bancos de datos del Estado en donde se van a guardar esta recopilación que se está haciendo a través del censo. Se dice que es una información confidencial, que es una información que va a tener muy buen manejo. Se comenta que solamente se va a utilizar en cosas del bienestar y en el futuro para solucionar los problemas, de pronto los planes de desarrollo y demás. No, eso no es así. Hoy en día el mundo global es un mundo informático, es un mundo en donde las redes sociales copan la totalidad de la vida diaria de las personas. Encontramos, había de ejemplo, las barbaridades que han cometido los hackers, barbaridades no en Colombia, en todo el mundo, barbaridades como robarse los miles de millones de pesos y de dólares de los bancos en Colombia y en toda parte. Se están robando ese dinero. ¿Cómo se han robado ese dinero? Accediendo a las bases de datos. Los bancos de datos del Estado colombiano, del DANE y de las demás entidades de seguridad del Estado no tienen ninguna protección, ninguna garantía de que los hackers no puedan acceder a ellos. Puede que nos diga el señor director del DANE que eso es seguro. Claro que nos lo dice porque a él le conviene y de todas maneras está manifestando una voluntad del gobierno actual. No, es que los hackers y cualquier ciudadano que tenga acceso a infinidad de aplicaciones que hay para acceder a esas informaciones secretas puede en algún momento violentar esos seguros y acceder a esa información. Tenemos ejemplos en donde muchísimas informaciones que hay allí que se consideran privadas, en el caso de los diferentes videos que pasan las parejas, que pasan las señoras hoy en día que pretenden de todas maneras tener algún tipo de publicidad en la red, son accedidos por hackers y otro tipo de personas con el fin de chantajear a dichas personas que supuestamente, íntimamente, subieron tales videos. De manera que eso no es ninguna garantía. Digo, se viola el derecho a intimidad, que es el derecho personalísimo, el derecho fundamental, constitucional por encima del censo, en todo sentido. Claro, el Estado tiene derecho a acceder
a mecanismos para tratar de solucionar los problemas de ese país. Repito, nunca los ha solucionado a través de un censo, jamás. Pero el problema, ¿en dónde está? El problema está en que la persona tiene la libertad absoluta de entregar esa información o no entregarla. ¿Por qué? Porque es su cuestión personal, su derecho, su intimidad. Él sabrá qué información va a dar o no va a dar. De pronto, si la persona accede a entregar esa información, lo puede hacer voluntariamente y obviamente no hay violación al derecho de intimidad. Pero ¿en qué momento hay abuso del poder y de esa discrecionalidad del Estado de ir a las casas a preguntar esa información? El abuso está en que sencillamente a las personas no se les ha informado suficientemente el objetivo del censo y no se les ha informado, no se les ha instruido suficientemente sobre las preguntas que se van a hacer en ese censo. Por lo tanto, la familia le abre la puerta al encuestador y sencillamente con el temor de que tiene que necesariamente entregar esa información, con ese temor necesariamente va a dar una información que es privada. En ese momento de coacción del Estado, en ese momento de violación a ese derecho fundamental. De manera que ha faltado muchísima preparación para que el ciudadano pueda acceder libremente. Acordémonos que uno de los principios fundamentales de la Constitución como principio es la libertad. Colombia es un Estado de Derecho y la libertad es uno de los pilares de la sociedad colombiana, junto con el pluralismo, la famosa fraternidad que nos ha faltado a los colombianos, y el orden que es también un pilar de la Constitución. En ese derecho a la libertad, en ese principio a la libertad, cada ciudadano en su fuero interno puede decidir sí o no acceder a entregar su información. Ese sí o no es de su fuero interno. Por lo tanto, si hay una coacción indebida por parte del Estado en algún tipo de publicidad que digan que el censo es obligatorio, me parece absurdo, de todas maneras, que la persona vaya equivocadamente a asustarse y entregar información indebida. Ahora, otra cosa que no se le ha dicho a los ciudadanos en todo el territorio colombiano, absolutamente en todo el país, porque el censo cubre la totalidad de la población. Acá no es una muestra, acá es la totalidad de los ciudadanos colombianos, del Chocó al Putumayo, del Putumayo a Amazonas, del mismo Chocó a Arauca. Toda la población supuestamente está obligada a contestar el censo. Ahí hay algo que el ciudadano común y corriente no capta. Entregar información sobre los menores es algo muy delicado. Constitucionalmente, el menor tiene una protección especial y esa intimidad del menor es de él, y esa intimidad del menor debe ser protegida por sus padres, quienes legalmente ostentan la patria potestad del menor. Si esa información de los menores entregada en un censo es utilizada indebidamente por una persona que accede a los bancos de datos del Estado y la saca a la luz pública en perjuicio del menor, o de pronto para hacer una explotación de cualquier tipo, económica o cualquier tipo que se les ocurra, ahí se está violando absolutamente, se está violando la intimidad del menor. ¿Quién es el responsable de la obligación de la intimidad del menor? No es el Estado abusivo, no es el Estado prepotente, no es el Estado imperialista, el Estado que está forzando al ciudadano a que conteste por amenaza. No, el responsable de la información que se entregue sobre los menores es el padre, la madre o el responsable del menor. Eso lo sabe Bienestar Familiar. ¿Dónde están las voces del Bienestar Familiar hoy sobre el censo? ¿En dónde está la protección del Estado a ese menor? En donde dichos cuestionarios van a preguntar sobre la totalidad de la familia, grado de escolaridad, estado civil aún de las menores, Hoy en día uno de los grandes problemas de este país es la menor adolescente embarazada, la madre menor. Esas mujeres, así tengan 2, 3 hijos, si son menores, tienen protección especial del Estado. Esa información es sagrada. Cosas como esta son muy importantes, y son importantes en ese instante, a propósito de la pregunta acá de la periodista,
porque sencillamente el pueblo colombiano no está informado. El Estado no le informó a la gente en concreto para qué se hizo el censo, para qué se va a hacer, cuáles son las preguntas del censo y por qué en este momento preelectoral hacen un censo que empata con una campaña en donde le están diciendo vote por tal o cual candidato, con un gobierno que sabemos que anda en problemas en ese instante, con el Senado de la República, porque hay unas posiciones políticas respetables, pero que se han presentado para conflicto. De manera que yo considero que sencillamente hay que cuestionar este censo desde el punto de vista del derecho a la intimidad, que es, repito, libertad de cada persona suministrar o no la información, no hay obligación. Y tampoco hay obligación de acceder a las redes sociales y darle mi vida privada a una red social que yo no sé quién la va a manejar y no sé tampoco qué persona pueda tener acceso a ella. El señor director de la pronto tenga razón en su buena fe, pero su periodo acaba en 6 meses y la base de datos va a quedar allí manejada por no se sabe quién. De manera que yo diría que el debate del censo actual es importante hacerlo, pero cambiar el rumbo de esa polémica, pasémosla de la patanería de decir que es que se van a robar las elecciones y que van a utilizar esto de una forma indebida, a una real situación. ¿Cuál es el respeto de la Constitución Nacional a la cual está sometido el gobierno colombiano? Y que, como hemos visto en muchas actuaciones de este gobierno y de otros gobiernos, la Constitución, desgraciadamente, por falta de información al ciudadano, se convierte en letra muerta y, por tal motivo, los mandatarios de turno abusan de esa ignorancia. A propósito de lo mencionado anteriormente, ¿considera usted que el actual censo funciona para algo, sirve para algo? Yo pienso que la intención de las personas que trabajan en estadísticas, daba yo el ejemplo a alguien sobre el manejo de la estadística en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, allá es algo muy serio. Los promedios son importantes. En política uno ve, por ejemplo, que los promedios son amañados. Acá hablan de que un día va de primero un candidato, al día siguiente resultó en el último puesto. Las estadísticas en Colombia no son confiables, no son confiables. Ahora, en el punto concreto del censo, existe ese interrogante, no mío, existe el interrogante en 50 millones de colombianos. ¿Para qué se hizo el censo en ese momento? ¿Cómo es que apareció como del sombrero del mago, como el conejo que saca el mago del sombrero mágico? De un momento a otro resultamos en un censo. ¿Para qué en este momento? Entonces hay que resolverle esa duda al ciudadano, explicarle para qué es el censo. Ahora, si vamos a la historia, repito lo que dije al comienzo de esta intervención. En Colombia, si los censos anteriores, 5, 10, 15, no sé cuántos censos han hecho en ese país, hubiesen servido para algo, Colombia no seguiría viviendo la miserableza en que vive actualmente. Es que la publicidad hacia el exterior es maravillosa, que Colombia es el paraíso. Eso no es cierto. Los que piensen en el paraíso, vayan a Tadón, vayan a Chigorodó, vayan a Capurganá, vayan al Putumayo, que a propósito, en el Putumayo hay 5 millones de fotos en donde, junto con videos, se hacen las promesas maravillosas. Hoy, 13 de enero del año 2018, le pido a cualquier persona del Putumayo, a cualquier persona de Mocoa, que me muestre una sola obra, un solo levantamiento de las piedras que están en la ciudad, una sola escuela que se haya levantado después de la tragedia de más de un año. ¿En dónde están las promesas cumplidas? Eso no es cierto. No se ha hecho absolutamente nada. La Plata no sé dónde esté, pero Mocoa sí que igual al día siguiente de la tragedia. Vaya usted a cualquier ciudad, vaya al Caquetá, vaya a la misma Cartagena, mira los cinturones de miseria que hay en Cartagena. Mire los cinturones, que es una cosa que de pronto desde un helicóptero se ve espantoso. Se sube usted en el helicóptero de Soacha al lindero con Cibaté. La totalidad de los cerros es invasión.
En los cerros llamados Casucá comúnmente y Ciudad Sucre, el 100% de los cerros están invadidos irregularmente. Pobreza cero absoluta, totalmente, pobreza 100%. Allí el Estado no ha llegado, y estoy hablando de Bogotá. Estoy hablando de los cinturones de miseria en Bogotá. Salga de Bogotá y se les acabó el paraíso. Entonces, ¿en dónde está el resultado del censo? Ni los censos anteriores, ni este censo, pienso, van a servir para nada. De pronto, un punto de referencia. Alguien decía por ahí, las cifras no solucionan nada. Las cifras no solucionan nada, es un referente. Acá nos van a dar unas cifras. Dice el director Dani, vamos a demostrar que Colombia tiene 52 millones, ya no somos 49, somos 52 millones. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Para decir que somos 52 millones de personas necesitadas. Que en Bogotá, que las cifras ya no van a decir que no somos 8 millones, sino que somos 12 millones de habitantes. En lugar de servir al censo, se va a acrecentar el problema. ¿Por qué? Porque de pronto las autoridades distritales van a decir, no, es que acá ya no son 2 millones de pobres, son 5 millones de pobres. De pobres donde no hay soluciones. En el Congreso de la República, en el Consejo de Bogotá, se critica mucho, se debate mucho. Yo digo, el asunto no es con polémica, el asunto es dando soluciones concretas. Eso acá no se da en este país. Acá no hay soluciones. De pronto, en el pasado hubo unos censos que fueron exitosos. Hablamos de pronto del señor Hitler. El señor Adolfo Hitler mandó censar toda la población de Alemania con el fin de saber cuántos judíos tuvo Alemania. Perfecto, fue un censo exitoso, sabemos los resultados. Eso fue un censo exitoso. Otro censo exitoso, para ir un poquito más lejos, Herodes. Y no es broma, es cierto. Mandó censar los niños del imperio. ¿Cuántos niños hay en el imperio? Y sabemos los resultados. Muchas gracias. Doctor Rivas, muchas gracias por darnos su opinión sobre el tema. ¿Desea agregar algo más? No, simplemente pues que considero que cada persona está en plena libertad de contestar o no el censo, es de su fuero interno. Lo mío es simplemente mi criterio personal, mi posición como jurista y mi opinión muy personalísima sobre lo que son los derechos de la gente, los derechos de las personas que respetan el Estado.